título. Diputado, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, un saludo especial a toda la audiencia desde Z1 en Tarija. Diputado, han presentado en los últimos días el proyecto de ley número 136, denominada Ley de Defensa de la Madre Tierra. Si nos puede comentar un poco al respecto. Sí, bueno, nosotros hemos concluido prácticamente con la etapa de socialización de este proyecto de ley. Hemos estado con organizaciones sociales, hemos estado con cooperativas mineras, hemos estado con activistas que trabajan en el área ambiental, con ONGs, con fundaciones. Y bueno, considero yo que prácticamente estaría ya en condiciones de que este proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los aspectos principales, los más importantes de esta ley y cómo puede llevar adelante realmente una instrumentalización de una defensa de la naturaleza y de la madre tierra? Un tema del que hemos hablado muchísimo en el país, que se ha tomado como bandera durante mucho tiempo de parte de muchos frentes políticos, pero en lo que hemos avanzado realmente muy poco. Sí, bueno, nuestro país, a la cabeza del compañero Evo Morales en su condición de presidente, pues liderizó la defensa de los recursos naturales del medio ambiente. Hoy se ha tomado la decisión de dar continuidad. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley? La Ley 071 de los Derechos de la Madre Tierra en el 2010, en su artículo 10, establece se crea la Defensoría de la Madre Tierra y una ley especial establecerá cómo va a funcionar. Es decir, la Defensoría de la Madre Tierra como institución ya se creó el 2010, tardamos 11 años para volver a hablar de este tema y bueno, hoy tenemos prácticamente definido el proyecto de ley. ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley? Tener una institución más que trabaje por la defensa de los derechos de la Madre Tierra. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por voto de 2/3, elegirá a una defensora o un defensor por un periodo de mandato de 6 años. Este defensor o defensora va a ser acompañada, ¿no? Se llaman delegados adjuntos defensoriales y defensores territoriales. Esa es la estructura, quienes van a trabajar por macroregiones, ¿no? Para, por ejemplo, el tema de la Amazonía, tenemos que tener defensores con experiencia en la Amazonía, en el occidente. Tendremos que tener toda esa macroregión, defensores que tengan experiencia básicamente en el tema de minería, porque la contaminación está centrado en estos temas. Asimismo, esta institución va a poder emitir resoluciones, declaraciones, ¿no? Que son de estricto y obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Por otro lado, la Defensoría como institución no recibe órdenes, no va a recibir instrucciones de ningún órgano del Estado, por tanto goza de total autonomía, goza de total independencia en términos técnicos, económicos, financieros. Por tanto, se suma esta institución como defensoría a la defensa de los derechos de la Madre Tierra. Otro detalle importante, hoy tenemos un conjunto de instituciones como los municipios, las gobernaciones, el Ministerio de Agua, Medio Ambiente, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, pero en algunos casos estas instituciones no hacen su trabajo de cumplir y hacer cumplir la ley en defensa de los recursos naturales de la Madre Tierra. Esta defensoría va a ser un guardiante, un vigilante de que estas normas, estas leyes se cumplan. Es decir, va a mirar con ojos grandes, ¿no? Que estas instituciones hagan cumplir. Ejemplo, el municipio es el responsable de recoger la basura, trasladarla adecuadamente a un lugar, en ese lugar darle un manejo adecuado. Eso dice la ley, pero en muchos casos los municipios son los primeros en contaminar el medio ambiente. Entonces se tomará las acciones que correspondan en su momento para sancionar a ese alcalde que tiene por mandato constitucional hacer un tratamiento de la basura, por ejemplo. En términos generales, podríamos explicarle de esa forma. Ahora, diputado, yo le decía que cómo se va a instrumentalizar para que justamente se lleve a la realidad de lo que mucho se ha hablado y poco se ha hecho. Usted hablaba del gobierno de Evo Morales y en el gobierno de Evo Morales se habló mucho del tema de la madre tierra. Lo pongo como ejemplo porque no tenemos tal vez casos tan recientes de los que podamos hablar que hayan sido tan emblemáticos, pero desde el gobierno se hablaba de defensa de la madre tierra, pero teníamos el conflicto por el TIPNIS,
teníamos el tema de la ampliación de la frontera agrícola con los incendios más devastadores que hemos vivido en nuestra historia reciente, ¿no? Donde realmente fue catastrófico para toda la parte de la Chiquitanía, con una acción muy tardía de parte del gobierno para dar solución, para intentar recibir ayuda desde el exterior. En Tarija, específicamente el tema de Tariquía, en el cual los tarijeños y los pueblos que viven en Tariquía ya en muchísimas ocasiones se han mostrado y han directamente dado a conocer su punto de vista sobre mantener firme la no explotación hidrocarburífera en Tariquía, y el gobierno insiste en estos temas. Entonces, la pregunta es, ¿la ley va a servir para que dejemos de hablar del tema y realmente podamos comenzar a defender la madre tierra, o va a ser un instrumento más para solamente hacer discurso? Y no lo digo únicamente por el gobierno de Evo Morales, creo que es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo y que se sigue haciendo. Toda norma, toda ley que sea promulgada, publicada en la Gaceta Oficial es de estricto y obligatorio cumplimiento en el país por todos. El tema es que, como le decía yo, hay algunas instituciones que no cumplen y no hacen cumplir la ley. Ese también es una gran realidad, hay que reconocer. En relación, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? A mí me han enseñado a producir más y mejor para que el estómago, en este caso del pueblo boliviano y del mundo, pues tenga alimento, ¿no? Ese es el objetivo. El tema está en que, por ejemplo, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola. Ejemplo, lo que ha pasado 2019-2020 con los incendios de la Chiquitanía, como usted dice, no hay un investigado, no hay un sancionado. ¿Por qué? Porque la normativa legal vigente es obsoleta y carece de coercitividad. También lo comprendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado 17 leyes, ¿no? En que requieren ser trabajadas en el tema ambiental, actualizadas, derogadas, abrogadas, requieren ser desarrolladas. Ejemplo, en este momento nosotros ya tenemos la modificación al Código Penal para incorporar, ¿no? En el Código Penal los delitos ambientales, el tema del ecocidio. Lo que ha pasado en la Chiquitanía es ecocidio, no hay otro concepto como se lo puede denominar. Por tanto, ese es un trabajo enorme que se está haciendo en la actualidad para mejorar la norma. Por tanto, ¿no? Hay dos decretos supremos, evidentemente, que en este momento autorizan, por ejemplo, el desmonte, ¿no? Y seguramente la quema correspondiente para cultivar. El tema está que cuando hay gente que hace esto, no tienen los cuidados necesarios, la responsabilidad de prever que por un caso del viento se pueda expandir el fuego. Y estas personas no son sancionadas. Esta norma va a ir a sancionar eso. Todo acto de irresponsabilidad que vaya a contaminar el medio ambiente, a generar incendios, ¿no? Que terminen con cerros y montañas, va a ser sancionado con seguridad. Ese trabajo va a ser el defensor. Si en la actividad minera también hay alguna irresponsabilidad y se contamina los ríos, también serán sancionados como corresponde. Y en relación a Tariquía, bueno, ese es un tema de interés nacional desde mi percepción. Las bolivianas y bolivianos tenemos que estar conscientes de que tenemos que sentarnos y conversar. Si la decisión mayoritaria dice que eso no se toca, no se toca, pues, ¿no? Pero, sin embargo, hay que sentarse, hay que conversar. Entiendo, he estado en Tarija, es un sentimiento del departamento de Tarija que esto se respete, pues así será, así va a ser. O sea, ni un proyecto ejecutado por el municipio, por la gobernación y por el gobierno nacional pueden ir a entorpecer, a perturbar la paz y la tranquilidad de estos pueblos. Por tanto, si hay una decisión colectiva mayoritaria, pues no se lo hará. Sin embargo, hay que entender que el país necesita generar recursos económicos, necesita generar riqueza para que esa riqueza vuelva al pueblo boliviano. ¿En qué? En programas y proyectos. ¿Para qué? Para que viva mejor. Entonces será un tema de discusión, debate, pero yo de manera general hay un sentimiento generalizado. He estado en reunión, decían Tariquía no se toca, pues tendrá que ser así. Ya en su momento se lo conversará con mayor información, con mayores elementos para tomar la mejor decisión. Pero no puede ir un proyecto, no imponerse a través de la fuerza. Ahí no, las cosas no salen bien.
Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le pedimos que nos mantenga al tanto de cómo avanza ya el proceso de lo que será también la reglamentación y la puesta en marcha de lo que ojalá se convierta en una ley que verdaderamente proteja a la madre tierra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aprovechando, por supuesto, recordar que mañana, justamente 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Hasta luego y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.